Hola chicas, otro viernes y sin costura, pero lo vamos a arreglar. Bueno, vamos a intentar a ver si podéis hacer unas mascarillas porque nos tenemos que proteger, ¿vale? Y que sean muy sencillas con las pocas cosas que podemos tener en las casas. Mirad, yo he hecho esta, ¿vale? Con las gomas de pollo, ¿eh? Supongo que en casa conserváis alguna. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Nada, un retalito de tela, cualquier tela que tengáis, ¿eh? Este es el patrón, más o menos será un palmo de ancho por un poquito más de largo, ¿vale? Será esto. ¿Qué tenemos que hacer? Cogeremos la tela, os imagináis que esto es la tela que me va a ser más fácil, y le vamos a hacer un doblez así y otro así, y lo coseremos por aquí. Y en la otra parte lo mismo, un doblez y otro doblez. Y lo cosemos por aquí como podáis, ¿vale? O sea que aquí en la tela sería hacer así y así. Y con una aguja iremos haciendo unas puntaditas, ¿de acuerdo? Más que nada es para aguantar un poco este doblez, ¿vale? ¿Sí? Una vez esto, vamos a hacer unos dobles, más o menos así. Esto igual es un poco complicado, no importa que queden tan rectitos, ¿eh? Cogeremos la tela, haremos así y haremos así. Porque después, cuando nos pongamos la mascarilla, esto se abre, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ya parte de la mascarilla hecha, ¿vale? ¿Os imagináis? Que ya habéis pasado los puntos por aquí, con una aguja y un poco de hilo. Y aquí, ¿qué pondremos? Hemos hecho los dobleces también. Vamos a coger la goma de pollo, la ponemos aquí y le hacemos así y así. Y pondremos un alfiler, si no, lo coséis directamente. Y volveremos a coser por aquí. Lo mismo en este lado. Una goma de pollo, así y así. Y le pasamos unos puntitos por aquí. Yo ahora pongo un alfiler para que lo veáis. Y ya tenemos la mascarilla.